Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Voy a hacer esta pequeña presentación para exponer el por qué es posible legalmente. Quiere decir que si estamos respetando las leyes humanas que establecen obviamente los permisos para poder usar porciones de algunos videos de terceros, derechos de autor de otros, realización y producción de otras personas o de otras empresas, podemos tomar secciones de ese video para inclusive crear una parodia, para criticar, para dar noticias y hablar de forma positiva o de forma negativa en cuanto a la crítica, según lo que estén transmitiendo esos videos y lo que expongamos como noticieros, o podamos hacer un tipo de enseñanza a través de esos videos o de explicaciones, qué está bien o qué está mal, si están vendiendo un producto. La cuestión es que es permitida por la ley de los Estados Unidos de América, de lo que gobierna el concepto YouTube, sobre todo de todo el material que entra en Estados Unidos, para por ellos establecer qué es uso legítimo, o sea, en donde no estamos violando los derechos de autor de terceros, y que YouTube no nos elimina los videos, ni nos causa amonestación, ni nos cierra los canales de YouTube, porque podemos legalmente funcionar bajo las leyes de los Estados Unidos, que son las mismas leyes de YouTube, para establecer el uso legítimo de videos de propiedad de otros. Y es lo que quiero hablar hoy. Entonces, aquí en pantalla te pongo, dice así que la sección 107 del Código Penal, allá, mejor dicho, de Estados Unidos, establecen el uso justo, el fair use, de este tipo de materiales en derechos de autor. Dice, permite al público usar la obra sin pago y sin permiso bajo ciertas circunstancias. Si los usos se relacionan con el desarrollo de las metas sociales, lo que importa es el público, se me va a llegar esto, más amplias de innovación, diseminación del conocimiento, incluyendo enseñanza, el aprendizaje y la investigación, incluyendo reportaje de noticias, críticas literarias, comentarios y parodias. Es permitido por la ley de los Estados Unidos y por YouTube. Aquí te pongo esto. Todas estas fotografías que te estoy poniendo son de los casos legales que exponen en las redes, en internet. O sea, no es algo que yo hice, es algo que te estoy poniendo para que tú y yo veamos. Y esto lo estoy sacando ahorita porque recibo muchos ataques por las fracciones de video que pongo de las imágenes de la Virgen que se aparecen en Medjugorje, como también las de Francia, de París, o las fracciones de Fernando Casanova o de Frank Morera que pongo para exponer sana doctrina bíblica. Entonces hago una crítica, obviamente, pero lo que hago es hablar de la sana doctrina y comparar, obviamente, la doctrina según donde se desviaron de la verdad. Y entonces, como recibo muchos ataques, quiero exponer el cómo no estoy robando nada, estoy haciendo un acto legal ante la ley de los Estados Unidos y de YouTube. Dice en la exposición del uso justo, sección 107, el uso justo se refiere al grado de disponibilidad de una obra protegida para uso sin autorización del titular. Es el mecanismo que permite establecer un balance entre los derechos del titular con los derechos del público a usar el material. Aplica a todo tipo de material en cualquier formato. Aquí lo que está protegiendo la ley de los Estados Unidos, si podemos ver la raíz, el corazón de esta ley, es que el público pueda tener un acceso a un material original presentado por alguien, aunque sea él el dueño del derecho de autor. Es posible como parodia, como enseñanza, como crítica literaria, como noticia, establecer, obviamente tomando fracciones del video y establecer otro punto de vista, positivo o negativo, apoyando eso o criticando eso, para que el público tenga una enseñanza más amplia, tenga un criterio más amplio de lo que alguien le está presentando, pero que obviamente están viendo otro ángulo de vista, y para que se tomen un criterio todo el público en general más amplio de lo que le está ofreciendo a alguien, sea obviamente metido a diferentes matices de interpretación o de juicio o de criterios, para que establezcan una norma más real de lo que están conociendo a través de un producto con derechos de autor. Ese es el corazón de la ley. Ahora yo te pongo aquí ejemplos. Esta fotografía yo sí la saqué de la página de YouTube. Ahí tú entras, pones en Google y pones YouTube uso legítimo y te va a aparecer esta página.
y ellos ponen ejemplos de videos de cómo tú puedes ver, cómo tú puedes realizar videos con fracciones de otros videos sin pedir permiso a ellos, y aunque tengan derecho de autor ellos, para que tú uses fracciones y sea legítimo y YouTube no tengas problemas con ellos ni con la ley de los Estados Unidos. O sea, y dice así, ¿qué es el uso legítimo? El uso justo es una doctrina jurídica que permite utilizar o reutilizar material protegido por derechos de autor bajo ciertas circunstancias, sin necesidad de obtener el permiso del propietario de los derechos de autor. Echa un vistazo a los videos a continuación para que veas ejemplos útiles del uso justo. Tú puedes entrar y ver gráficamente los videos, no te los puedo poner aquí porque ya nos llevaría más tiempo, no quiero que me lleve mucho tiempo, pero tú puedes entrar a uso legítimo y ver qué es todo lo que abarca derechos, que es lo que yo también entro en este grupo. Pero aquí en este ejemplo es un video donde usan material de caricaturas de varios, obviamente, derechos de autor de varias personas, de varias compañías como Disney, y establecen, dice aquí, este remix combina extractos breves de diferentes fuentes y crea un nuevo mensaje sobre el efecto de la retórica provocadora en tiempos de crisis económica. La obra crea un nuevo significado para el material de origen y se puede considerar como uso legítimo. Este es un caso donde tú puedes tomar materiales para crear un mensaje nuevo, tomando fracciones de esa obra, para que las interactúes y las pegues y crees un mensaje que era una retórica sobre la economía. Te voy a poner otro ejemplo que viene en esa misma página que tú vas a encontrar ahí en YouTube. Se llama Drake, del de 99 Dragon. Él es el propietario de este video y lo toma YouTube como legítimo. Y ahí dice, la crítica de una de las áreas clave del uso legítimo aquí es el presentador. Él critica un videojuego utilizando videos cortos del propio videojuego para ilustrar puntos específicos de su argumentación, de su argumento. Tú puedes tomar un videojuego que obviamente son muy penados, los derechos de autor los protegen muchos porque generan millones y millones de dólares a esas industrias. Y entonces, aún así tú puedes tomar pedazos de video original y hacer un video propio argumentando qué cosas son buenas del video, qué cosas no son buenas del video, que la nueva, la segunda, la tercera, la cuarta parte es menos eficiente que las partes anteriores, etcétera. Este es otro ejemplo de cómo si es uso legítimo. Y te estoy poniendo en pantalla también este tercer ejemplo que viene en esa página, que es un noticiero donde están haciendo una crítica sobre política o sobre titulares en televisión que hablan de ciertas noticias. Y toman ahí para hablar ellos su comentario sobre esas noticias. También esto es tomado como uso legítimo al tomar porciones de video de otras compañías de noticias o titulares de otros productos de... Aquí dice en la misma página de YouTube, lineamientos sobre el uso legítimo. Hay casos en los diferentes países que tienen diferentes reglas respecto a cuándo está apropiado usar material sin el permiso del propietario de los derechos de autor. Y aquí te está hablando obviamente pinturas, música, cuando vas, en cada país tienen reglas diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, las obras que contienen comentarios, críticas, investigaciones, enseñanzas, transmisiones de noticias se pueden considerar como uso legítimo. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Y ahí vienen más especificaciones. Aquí viene un ejemplo al final de la página, quiero que lo veas. Dice, The Young Turks son un grupo de jóvenes que hacen crítica de muchas noticias que salen en Estados Unidos. Toman porciones de comerciales, que obviamente son dueños de la compañía que están promocionando un producto. Critican comerciales que son ridículos, que van en contra inclusive de la base moral buena de las familias. O sea, ahí critican muchas cosas en este noticiero, noticias como matanzas en las universidades, en los colegios, situaciones de pedrastría, ellos critican en este canal de Young Turks, todo eso le llaman legítimo, aunque use el material de otras personas, inclusive para hablar de ellos. Y vienen ejemplos así de varios, un remix que hicieron de Buffy la cazavampiros, con estas películas de Eclipse, que son de vampiros, y cómo hacen que se mezcle una relación entre la cazavampiros con el actor de Eclipse, que es un vampiro, que parezca que él anda acosando como novio y él la rechaza. Hacen un remix y lo usan como legítimo usando materiales hasta de películas. También lo toman como legítimo. Y todos estos casos te los puedes ir topando. Aquí vemos ejemplos de cómo los promueven en algunos países para que los maestros, los estudiantes tomen pedazos de videos originales para dar enseñanzas, críticas, comentarios. Promueven esto en algunos lugares de educación.
Y en Estados Unidos habla del uso justo y te dice todos los beneficios y lo primordial y lo que debes de cuidar, que ya estuvimos viendo. Y aquí vemos ejemplos en las páginas donde están usando tipo de videos así. Dice, establecen ellos, obviamente, la leyenda donde dicen, este clip es usado para investigación y educación, un análisis histórico de la música, de los medios masivos. Y dice aquí que no están infringiendo ninguna ley, aunque tengan el derecho de Millennium Copyright. Dice que se usa de acuerdo a la que cita la ley federal de los Estados Unidos en el título 17 en el Código de los Estados Unidos. Y aquí ves ejemplos de cómo critica este joven a Pokémon. Y aquí ves lo que te decía ahorita, que no transfiere, o no violenta el derecho de autor y es legal que usen. Esta es una escena de lo que te decía de Eclipse. Esta es otra página donde sigue dando que el derecho del título 17 de la sección 107 en la ley federal de los Estados Unidos lo usa como un uso justo, usar material en internet, en YouTube, de derechos de autor de otras personas. Ahora, y con esto comprobamos que el uso legítimo es posible tomar cortos de otros videos, exponer lo que ellos dicen, y nosotros con la Biblia exponer lo que la Biblia dice. Ahora bien, aún y así, como estamos hablando palabra de Dios, que es mi caso, es mucho más importante y es mucho más relevante entender que aquellos que se digan ser ministros de Dios, que aquellos que se digan ser seguidores de Jesucristo, que aquellos que se digan que la palabra de Dios la ponen por obra en su vida, entonces estamos hablando alguien más, que soy yo, de la palabra de Dios, que también me digo que soy ministro de Dios y que también digo que estoy hablando palabra de Dios. Entonces el derecho de la palabra de Dios es Dios. Entonces la Biblia es muy clara que estemos hablando la sana doctrina, porque va a haber mucha comezón de oír y va a haber muchas fábulas, va a haber muchas apariciones de mentira, va a haber muchas desviaciones de la doctrina original, y que muchos se van a apasionar por esto y se van a ir al infierno, porque sus vidas nunca van a llegar a la santidad que Jesucristo y Dios demanda en la Biblia para los verdaderos seguidores de Cristo. Sin santidad nadie veremos a Dios. Y si a mí me venden una idea de que hay un purgatorio porque no puedo llegar a ese nivel de santidad, pues me parece muy bonita la religión. El problema es que al final de mi vida me voy a ir al infierno, y por amor a ellos nos atrevemos a predicar, aun y que no nos quieran, no nos acepten, nos critiquen, nos ataquen, no nos entiendan, porque no venimos aquí a ser atendidos, ni venimos aquí a ser aceptados, sino venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo, como una vez se hizo a mi vida, y gracias a eso Dios me rescató de las mentiras, y puedo ahora gozar de su presencia, y sobre todo tener esperanza en aquel día de una vida eterna con Él, por el fruto de su Espíritu en mi vida, por el fruto de su palabra en mi vida, por la verdad de Él que se manifiesta en todo momento, el poder de su Espíritu, más que movimientos espirituales, pasiones religiosas, creencias de tradiciones de siglos, y que me tienen muy enamorado, pero mi vida sigue siendo, como era antes, un patán perdido, sin esperanza, pero muy enamorado de mi religión, que de nada me servía, para poder ser libre de los pecados. Entonces, a la gente que quiera ser libre de pecados es el Evangelio. La gente que quiera ver a Dios en el Espíritu y al Hijo, y no me refiero físicamente, conocer el rostro de Dios, conocer el mover del Espíritu realmente, se va a quitar, y que se ha quitado de su corazón todo el engaño y la mentira, buscará a Dios en espíritu y en verdad, y se dará una oportunidad a sí mismo, y para ellos predicamos. Hasta aquí llegamos. Gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.